El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar ahora de adultos mayores. Aquí algo muy interesante que hay que tomar nota es que resulta que desde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística aparece un gran personaje interesado por los adultos mayores. Se trata del maestro Domingo Carlos García y Escobar. Él es biólogo y maestro en ciencias. Y bueno, ha puesto su atención en los adultos mayores y afortunadamente ha contado con el respaldo de los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Recientemente en un congreso presentó una ponencia al respecto del tema de los adultos mayores y nos va a platicar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Tere, muchas gracias por estar en tu programa. Qué bueno, cuéntanos, ¿qué tal te fue en el congreso y cómo es que lograste que incluyeran el tema de los adultos mayores? Bueno, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística organiza continuamente eventos de distinta naturaleza. Entonces yo tengo cerca de 5 años trabajando por mi cuenta con adultos mayores. Esto se debe a una serie de situaciones que yo fui acumulando durante toda mi vida. Y llegó un momento en mi vida en el que yo dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Ya jubilado, Entonces pude crear este grupo en la colonia donde tienen su casa, sobre el adulto mayor. Y con ellos empecé básicamente para fomentar el desarrollo de la mente. Es decir, que la mente no se quedara adormilada ya en esta época de nuestra vida, sino seguir produciendo. Entonces yo les he enseñado a esas personas, por ejemplo, a resolver sudokus, a resolver crucigramas, a resolver rompecabezas de ensamble. Aquí tenemos una pequeñísima muestra de algunos de este tipo de rompecabezas que me ha servido a mí mucho en lo personal. El primer rompecabezas de este tipo de ensamble que yo tuve en mi vida, lo tuve. A ver, enséñanoslo, platícanos, muéstralo a la cámara. A los 13 años yo compré y seguí comprando más. Yo los clasifico de diferentes formas, los rompecabezas de ensamble, que son estos. Este es de recién nacido, por la simpleza que tiene este rompecabezas. ¿Solo son 2 piezas? ¿O 3. 3 piezas, a ver, ¿cómo se separan? Se separan, hay una pieza que gira, aquí está la que gira, y entonces de esta forma ya la otra sale fácilmente, aquí está, y ya se separan las 3. Ya no hay de esas de 3 piezas, ya todas son más complicadas. Sí, de hecho por eso lo conservo mucho, porque pues ya no existe este rompecabezas. Sin embargo, yo lo que he hecho es que he hablado con fabricantes de ellos para que los reproduzcan. Es muy simple de reproducir. Tengo una cruz como de 30 centímetros de alto que tiene 4 patitas, una plataforma y una cruz hasta arriba. 76 piezas tiene ese. Ese se lo he llevado a muchos fabricantes y nadie se atreve a duplicarlos. Afortunadamente hay una empresa que los está vendiendo este tipo de rompecabezas en los puestos de periódicos. Ojalá y la gente los compre porque favorece mucho lo que es la sinapsis, o sea, el desarrollo cerebral, o sea, es algo así como pilates para el cerebro, estas cuestiones, y sobre todo para las personas de la tercera edad. ¿Y estos otros? Este es ya se desbarató, pero lo bueno es de que se puede ver. Esta es una pirámide chiquita, aquí están las piezas sueltas. Es muy simple de armar. Este rompecabezas se pone así, esta otra se pone aquí así. ¿Tiene imán? No, y esta se pone así, y así es una pirámide. Vamos, aquí se manejan muchas cosas, dijéramoslo, cerebrales, sobre todo la percepción del espacio, la profundidad del espacio. Por eso tenemos 2 ojos, para poder ver en tercera dimensión. Vamos, una serie de virtudes que tiene esto. Pero esto también para las personas ciegas al tacto pueden hacerlo, ¿verdad? Claro, incluso yo me he sorprendido que las personas faltas de vista, como a veces hasta me detectan los colores. Es increíble. Vamos, porque nosotros no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. El cerebro es el que forma todo.
Pero sin embargo, bueno, pues obviamente usamos el tacto para saber que esto es liso, es áspero y nuestro cerebro es el que forma la imagen. Y he conocido personas faltas de la vista que los... ¿Y con las pelotitas qué les enseñas? Estas son, es otro rompecabezas, este es muy dijéramos complicado, pues son 6 piezas, se desarma, se va desarmando. Y el chiste, pues obviamente es pues, volverlo a armar. Por eso siempre que regalo estos, regalo mínimo 2. ¿Y estos dónde los venden? En el centro de la Ciudad de México. Esto es más complicado de armar, ¿no? Sí, es un poquito más. Y de ese hay 3 tamaños, hay uno medianito y uno más grande. Son 6. Incluso los 2 sellitos. ¿Cuántas piezas tiene? 6. 6 piezas. Este tiene 6. Madre santa. Hay algunos mucho más complicados, ¿no? Como la cruz que te menciono tiene 76 piezas. Es mucha habilidad manual. ¿Y te reúnes con los adultos mayores en tu colonia? ¿En qué espacio físico? En un espacio de la iglesia. En la iglesia. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo comenzaste? Bueno, porque llegó el momento en el que yo ya me jubilé después de haber trabajado en muchas partes como biólogo. Estuve como investigador en biología marina, en la Secretaría de Marina, como oficial de la Armada. Cuando terminó mi tiempo ahí, por esos azares del destino, me nombraron director de la Academia de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Y ahí empecé ya a trabajar toda mi vida, estas 2 instancias, formando mandos. O sea, formando gente con la decisión del mando. Vamos, esto es muy importante, ¿no? Después en la Policía Auxiliar, terminé después de otros casi 20 años, me jubilé y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, con el padre de la iglesia de la colonia, pues me llevo muy bien, le ayudo en muchas cosas y soy el encargado del mantenimiento eléctrico de la iglesia. Y un día le dije, padre, le digo, ¿qué le parece esta idea? Encantado, ¿no? Entonces, convocamos y asistió mucha gente, tengo como 50 personas que asisten los sábados, a veces asisten 20, 15 más, a veces organizamos bailes, juegos, matar el lerón, cosas así de simples, ¿no? Entonces yo empecé con ellos, porque esa era mi idea, pero no funcionó muy bien. Al principio. Al principio. Entonces luego empezamos con crucigramas, con cruzadas, con sudoku. Ahora creo que ya algunos de ellos son expertos, ya no tanto en resolver sudoku, sino en fabricar sudoku, o sea, hacerlos. Lo mismo los crucigramas, ya les doy la cuadrícula vacía y ya van llenando las letras y todo, vamos. Manejamos mucho lo que es la creatividad, o sea, ya la utilización de nuestra mente para cosas muy inesperadas, podríamos decirlo, que van creando. Después tuve la oportunidad este año de trabajar con adultos mayores del Distrito Federal, porque esto lo tengo en el Estado de México, en la zona de Nezahualcóyotl. Y ahora empecé a trabajar con personas del Distrito Federal y fue en donde surge la idea ellos les llaman a los lugares donde se reúnen los de la tercera edad, les llaman escuelas, con distintos nombres, distintas personas, etcétera. Entonces de ahí surgió la idea de formar un programa educativo para las personas, ya en forma. Y eso es precisamente lo que yo presenté en el Congreso ahora en el mes de octubre, en la Sociedad de Geografía y Estadística, que fue en Cuernavaca este congreso. Ya un programa, un plan de estudios. ¿Para adultos mayores a partir de qué edad? En realidad, la idea es que este programa educativo, esto obedece también a muchas causas, a muchas razones. El problema que tenemos en México, obviamente, es que los adultos mayores cada día somos más y más y más y más. Las pensiones, pues se estima que va a llegar un momento en que van a estar en quiebra, van a estar difíciles, la salud de las personas también. Entonces, como muchos nos dedicamos a la cuestión educativa, entonces la presidenta de la Academia del Adulto Mayor fue diseñando un esquema, ella como profesora, fuimos diseñando un esquema y se tradujo en esto. Este programa educativo está lanzado fundamentalmente para personas de 45 años. Esto es porque las personas de 45 años tienen una serie de ventajas. Ya son personas maduras, estables, luchadoras, van trabajando para sacar adelante su casa, sus hijos, etc. Y tienen 20 años de expectativa para llegar a los 65. Eso es por un lado.
Y por el otro lado, esas personas de 45 años no es una edad así tajante, ¿no? Vamos, 45, 50, 40, ¿no? Pero es a partir de, más o menos. Más o menos es esa edad, ¿no? Y ellos todavía podrían dar a sus hijos para que en un momento dado, como decimos nosotros, si tienen la suerte de llegar a los 65 años, porque pues no todo el mundo llega, pues llegar en mejores condiciones en todos los aspectos que mencionamos en este programa. Y obviamente dijéramos 45 años, todavía tienen 20 años por delante como para incrementar su ahorro, su salud, que es lo fundamental, su espiritualidad, porque es otro de los puntos que manejamos también dentro de todo esto, las emociones, todo ello es lo que vamos manejando en este proyecto. De tal manera de que esperemos de que si los problemas siguen, no nada más en México, sino en el mundo entero, de que cada día hay más personas y cada día va a haber menos niños, las estadísticas nos lo dicen. Y todavía, recientemente encontré unos datos que las pensiones pues, van a sufrir colapsos, al menos aquí en México. Y entonces, bueno, pues yo creo que hay que ir preparando a la gente a llegar. La Sociedad de Geografía y Estadística tiene la gran ventaja de tener dentro de sus atribuciones el hecho de analizar problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, y presentarle propuestas a la autoridad correspondiente. Este programa, una vez que ya esté más definido, lo está, pero me refiero yo más completo, porque sí es bastante complicado, nosotros le calculamos que va a ser un promedio de 200 horas. 200 horas de curso para los adultos a partir de los 40 años. 40, dijéramos. Para 45. que aprendan a vivir en los próximos 20 años antes de la edad adulta mayor y se preparen. Sentar las bases de la edad adulta mayor. Exactamente. Vamos a un corte y nos platicas del contenido de estas 200 horas. De acuerdo. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y bueno, se trata de aprender a vivir
todos los años que nos quedan a los adultos de una mediana edad a partir de los 40 años de edad, que serán unos 20 años para sentar las bases de nuestra vida adulta mayor, ¿no? Entonces, un curso de 200 horas preparado para nosotros. Carlos García Escobar, por favor, platícanos. Primero, dinos qué es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esta sociedad fue creada en 1833 por el entonces presidente Valentín Gómez Farías. Es curioso cómo después de 11 años de que se consolida la independencia de México, se crea esta sociedad científica histórica con una serie de versatilidades que fue creada. Y debo decir que fue la primera en América y la cuarta en el mundo. Nada más existía una sociedad de geografía, estadística similar en París, en Londres y en lo que hoy es Moscú, en Rusia, Prusia en aquel tiempo. Y bueno, pues empezó a trabajar. De ahí, de esta sociedad surgieron muchos estudios que se hicieron para que el México que estaba naciendo después de la independencia fuera ubicándose, podríamos decirlo. Simplemente, cuando termina el virreinato, no se sabía México de dónde a dónde era, ni qué provincias, ni qué minerales, solamente las que se explotaban, ¿no? El oro y la plata fundamentalmente, pero no se sabía absolutamente nada de sus recursos naturales. Entonces, esa fue la visión de Gómez Farías cuando crea esta sociedad, y tuvo mucho relación con el aspecto militar, porque incluso hubo una comisión científica militar en aquel tiempo, la cual también ayudaba con sus desplazamientos y todos los estudios que se hacían, ¿no? Un ejemplo es que en esta sociedad un distinguido socio de aquella época creó la Carta de México, el primer mapa de México, y que esto, bueno, pues vino la pérdida de los terrenos que todos conocimos de Norteamérica. Entonces se hizo la Carta General de México y se publicó y empezó todo eso, censos de población que se hicieron ya con apoyo militar, pero dirigidos por la Sociedad de Geografía y Estadística, y así siguió esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tuve la suerte de hace poco terminar la relación histórica de todos los socios desde 1833, son muchos, pero cuando lee uno la relación se encuentra uno con nombres de mucha, y en todos los ámbitos. Acabo de conocer al nieto de un socio de aquella época, que su abuelo fue socio y tiene un premio nacional en medicina, es decir, un premio nacional que lleva su nombre de este socio. Y aparte de ello, bueno, pues no se digan las calles de México, que muchos llevan nombres de los socios, ¿no? ¿Todos ellos eran miembros del gobierno o académicos? Bueno, prácticamente es de todos. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, tenemos muchos investigadores de la Universidad Nacional y de otras universidades que son miembros, y muchos de ellos trabajadores de distintos cargos en el gobierno, en el aparato gubernamental. ¿Y con el tiempo se fue organizando o ampliando sus investigaciones por temas? O sea, al principio sí era geografía y estadística, sí, recursos naturales, después fue ampliando los temas. Claro, porque su estatuto desde aquella época marca que dijéramos, lo que hace esta sociedad es investigar sobre temas de índole, importancia nacional o particular, podríamos decirlo, y con ello elaborar una serie de documentos que sean presentados a la posibilidad de que sean ejecutados estos proyectos. Voy a poner un ejemplo muy reciente. Hace poco, cuando vino la cuestión petrolera, la zona económica exclusiva, que se determinó por 200 millas a partir de las costas, por tratados internacionales, había una isla que creaba cierto problema, que era la isla Bermeja, en el Golfo de México. Vino la situación de que si esa isla, los de Estados Unidos la quitaron para que México no exigiera su anexión a las 200 millas, etcétera, etcétera. Entonces se organizó, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística organizó una expedición hace 5 años tal vez, con el apoyo de la Secretaría de Marina, porque nosotros no tenemos recursos para esa situación. La Secretaría de Marina nos prestó una patrulla, una embarcación, investigadores de nosotros fueron allá a buscar. Hubo otras 2 expediciones casi conjuntas.
Esta situación, los resultados, no se encontró la isla, no se encontró nada. Es una leyenda, entonces. Yo creo, porque un tiempo estudié cartografía marina, yo creo, la mera verdad, y no lo digo tanto en son de broma, que algún cartógrafo de aquella época, de los siglos XVI, XVII, quizá un manchón de tinta, y por eso le puso Bermeja, el color, etcétera, etcétera, y surgió. Y en los catálogos de islas mexicanas está presente la isla Bermeja. Entonces ya con base en esa serie de expediciones y todo, se presentó a INEGI, INEGI ya determinó que no existe la isla Bermeja. Ese es un gran triunfo, vamos, no nada más de nosotros, sino de las otras instituciones que también participaron en esas fueron 3 expediciones, ¿no? Pero se aclaró. Y ya nadie tenía que protestar que si el petróleo, la operación Popote y todo eso que se ha sacado últimamente. No, pero otras cosas más terribles que han dicho, que desde la isla Bermeja se controla el clima en la República Mexicana y se provoca el mar de fondo, los huracanes y las tormentas. No hay nada de eso. Es una leyenda, por eso te digo. Pues sí. Y aparte, todos los procesos oceanográficos, vamos, estuve 20 años en esa área, pues son naturales. Uno de los que ocasiona todo es el Niño famoso, que acabó con la economía de Perú en 1982, porque le acabó toda la anchoveta, se la desplazó de lo que vivía Perú. Son cuestiones naturales que se suceden. Claro, la influencia del hombre ha sido mucha, ¿no? Y por eso... Y esto me da pie para comentarte otro aspecto muy importante que acabamos de analizar en conjunto, colegiadamente, en la Sociedad de Geografía. Tuvimos 2 series de mesas redondas, una sobre la alimentación en México, tanto la alimentación terrestre, vamos a llamarle, como la alimentación marina. Y ese proyecto ya se entregó a la Cámara al Congreso de la Unión para su análisis y tal vez la búsqueda de las alternativas de solución. Eso es lo que hacemos, investigamos y proponemos alternativas de solución. ¿En cuántos temas? ¿Cuántas academias hay dentro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística? Bueno, yo creo que, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos 24 academias de distinta naturaleza. La seguridad pública, la de planeación, la de matemáticas, la de música, son 20 y tantas academias. Pero aparte de eso, tenemos 57 sociedades correspondientes en toda la República, todas ellas regidas como Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, muchas veces con distinto nombre. La de Querétaro, por ejemplo, se llama Sociedad Queretana de Ciencias, Artes y Geografía, Ciencias y Artes, pero está circunscrita a la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Estamos aquí en Justo Sierra, la sede nacional. Muy bien. ¿Y tu tema de adultos mayores, dentro de qué academia lo has metido o desde cuál lo estás presentando? Bueno, yo colaboro con la Academia del Adulto Mayor. No pertenezco a esa academia. ¿Existe Academia del Adulto Mayor dentro de la Sociedad Mexicana? Dentro de la Sociedad Mexicana. Y lleva una actividad increíble. Este congreso del que hemos mencionado es el 4º congreso a nivel nacional que se organiza, ahora con la particularidad de que fue en la sociedad correspondiente de Morelos, en Cuernavaca. Y que justamente también ya tiene una Academia del Adulto Mayor, vamos, porque la idea que tenemos es hacerlas de carácter nacional, para que de esta manera, seguridad pública, que es la que yo presido, no la pude hacer nacional por las diferencias que hay en materia de seguridad pública, por los estados, por muchas razones, políticas fundamentalmente. La del adulto mayor sí, vamos bien, y vamos creciendo. ¿Y se están involucrando las 54 representaciones de la Sociedad Mexicana? Estamos en esa etapa. No lo logramos todavía, llevamos 3 del adulto mayor, pero poco a poco, porque ese sí es un fenómeno, un problema nacional, podríamos decirlo, que es único. Claro. Pero entonces ya vas en el 4º Congreso de Adultos Mayores, organizado por la Academia Mexicana de Geografía y Estadística. Por la Academia del Adulto Mayor de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muy bien. Ahora dime, Carlos, ¿cuál es el contenido de estas 200 horas? Bueno, surge esa idea. Entonces ya vimos la problemática que existe, que creo que es de todos conocida, ¿no? De lo que comentábamos hace un momento. Entonces nos dimos a esta tarea. Este programa educativo surge de esa necesidad de cómo podemos mejorar a la población mexicana para que llegue en mejores condiciones a adulto mayor. Ese es el objetivo, así, fundamentalmente, ¿no? Entonces lo que me permitía hacer para ese trabajo fue de que con la experiencia adquirida con el grupo de adultos mayores que iba trabajando con ellos,
con cuestionarios que yo les apliqué, tal vez permíteme decirlo, con mi propia experiencia de adulto mayor. Y como profesor, como educador, ¿no? Se fue juntando una serie de cosas, ¿no? Entonces, se presentó este proyecto que tiene básicamente 9 grandes temas. El primero de ellos es el conocimiento del cuerpo humano. Es curioso, pero en las investigaciones que me permití hacer, la mayoría de la gente no sabe cómo funciona su organismo, no sabe por qué es viejo, por qué se va adquiriendo esa característica de llegar a ser ya de adulto mayor. Viejo es una palabra muy bonita. A mí me encanta, sí. Y es más corta que adulto mayor, la verdad. Sí, sí. Aunque mucha gente dice, ay, no, viejo yo. O anciano, que quiere decir sabio, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer tema es ese. ¿Por qué esto? Bueno, porque la gente debe de entender lo que son las interconexiones neuronales. Por ejemplo, me voy a eso, a la sinapsis que se llama. Afortunadamente, en mi licenciatura de biología estudié fisiología y anatomía humanas. Entonces, pues, se fueron conjugando una serie de cosas, ¿no? Lo que vino sucediendo es de que yo les pregunto a mucha gente, ¿qué le pasa al bolillo que te comes? Ah, pues es para mi energía. Ah, pues está padre, ¿no? ¿Y la energía de dónde viene? Mucha gente no sabe que el proceso, cuatro grandes fenómenos es lo que vamos a meter en ese punto, que son la fotosíntesis, o sea, la captación de la energía solar por las plantas, que es la digestión, qué le pasa dentro de nuestro organismo a lo que comemos, pues se destruye, proceso de digestión. La respiración celular, que es la utilización de la energía solar. Y al último, la síntesis de proteínas. ¿Qué hacemos con lo que consumimos? Pues fabricamos las hormonas, fabricamos la serotonina, fabricamos muchas sustancias que nosotros no comemos. Y aunque las comiéramos, son destruidas. Ese es el primer punto. Claro, muy a la ligera, no se trata de que se entienda. Vamos. Se trata de entender o tener la noción del cuidado del cuerpo y aprovechamiento de los bienes naturales. Por ejemplo, alguien una vez me dijo, en lugar de tomarte 2 tazas de café al amanecer, deberías salirte a caminar y esa energía sustituiría lo que recibes del café. Así es, por ejemplo, aprender más de esto, más estrategias para esto, ¿no? Y sobre todo con los problemas, puedo llamar de esa manera, que existen con mucha comida industrializada, podríamos decirlo. Ir buscando, por eso es la idea del de 45, ojalá adquiera estos hábitos y se los transmita a sus hijos, a sus descendientes, y todos lleguen a mejores condiciones. Claro, todas las harinas refinadas, el azúcar refinada, todo eso descartarlo, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, un tema es la alimentación y el aprovechamiento de los bienes naturales, ¿no? Sí. ¿Otro tema? El primero fue el conocimiento del cuerpo humano. Del cuerpo humano. El segundo es la acción de nuestro cuerpo, el ejercicio. Básicamente, que no es únicamente fortalecer nuestros músculos y poder caminar para evitar artrosis y otro tipo de problemas. Básicamente es poder entender cómo mi cuerpo puede funcionar mejor desde muchos puntos de vista. Vamos, aquí incluimos ejercicios sencillos, más complicados, para que se conserve el cuerpo y sobre todo el corazón no trabaje tanto, eliminar estrés. Vamos, tiene muchas consecuencias el ejercicio. Y dentro de este punto de la salud física está la alimentación. Vamos a un corte y volvemos. ¿De acuerdo? Sí. Y en el ejercicio físico imagino que también está el tema de la danza, algún tipo de gimnasia o danza. Vamos a un corte y volvemos.
sencillito. Ay, Dios mío, estoy tratando de desarmar la pelotita y no puedo ni siquiera desarmarla, no voy a saber armarla. ¿Es cuestión de práctica o de inteligencia? De observación. Porque dicen que vale más maña que fuerza, ¿no? Claro. En este caso también es cuestión de observar y luego hacerlo. Si quieres, luego te traigo más grandes. No, Que está te bien será esto, más pues fácil. necesito tener un reto grande para animarme, ¿no? Pero retos grandes, bueno, lo podemos platicar. Bueno, Acá. vamos a ver, luego veo lo de la pelotita. Por lo pronto platícanos, Carlos, los 4 temas, no, son 5 aspectos de este curso de 200 horas. Uno Son ya 9. nos dijiste, 9. Sí. A ver, entonces primero es Tenemos el cuerpo. el cuerpo. Tenemos la salud física, ejercicio y alimentación. Tenemos emociones. Tenemos espiritualidad. Tenemos yoga. Sí. Tenemos legal. Vamos. Cuestiones legales. Cuestiones legales. Claro, poner todo en orden, me imagino, ¿no? Exactamente, Testamento, ya- actas de nacimiento. Ya llevarlo. Tenemos disposiciones finales. ¿Qué es lo que yo quiero? Hablamos de la voluntad anticipada y todas esas cuestiones que está viendo. Y el último es la felicidad. A ver si tenemos las láminas para ir viendo los contenidos. Ya pusimos algunas láminas en pantalla, vamos a ver si tenemos algunas otras que no hayamos puesto y tú nos vas explicando. Por lo pronto, ¿qué tema sigue? Bueno, lo que sucede es la felicidad. El tema último, pues. Es la felicidad. Ya es el cúmulo ya de toda esta situación. Vamos, en el caso de la... Ahí tenemos, por ejemplo, ¿puedo interrumpir? Sí, por favor. La situación de por qué 45 años. Es decir, 45 años puede educar a sus hijos de 5 y ahí hay 2 líneas hacia los 65. Quien sigue una línea recta, pues es que sí se preparó. Quien sigue una línea torcida, quién sabe cómo llegue a ser adulto mayor. ¿Cómo? A ver, siguiente lámina, ¿podemos verla? Ahí esto es una situación de la problemática que estamos teniendo en nuestro país, en el sentido de cómo podemos ir evolucionando en todo el proceso de la vejez. Ahí empezamos ya con nuestro cuerpo. Ahí hay una cosa curiosa en la lámina del lado izquierdo, no se alcanza a apreciar, es el sistema inmunitario. Poca gente conoce el sistema inmunitario. Incluso hay una corriente muy fuerte del cáncer de mama. Si ustedes se fijan, en la región de las axilas hay 2 núcleos de ganglios linfáticos que sacan sustancias de nuestro cuerpo y luego si las tapamos con los antitranspirantes, pues hay problemas, se queda toda... Por eso ahora ya están fabricando unas piedras que se humedecen y se sustituyen perfectamente al antitranspirante. Al desodorante, dijéramos, desodorante. de una manera genérica, ¿no? Que se Claro. llama. Esa es una teoría que está manejando mucho con el cáncer de mama. Y es lo que hay que hacer, cuidarse, ¿no? Pues sí. Ni taparse con cremas ni con desodorantes las No. axilas, porque entonces provocan el cáncer. Claro. Es importante el conocimiento de nuestro cuerpo, la mera verdad. Ahí tenemos ya, por ejemplo, la salud física, tanto el deporte como la alimentación. Tenemos subtemas, el ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera. Es muy largo de ir por eso. La salud emocional, por ejemplo, esto pues sí es muy importante porque se manejan cuestiones de depresión, apegos, resiliencia. Entonces, aquí están únicamente encabezados algunos de los temas. Qué bonito, pero qué importante conocer eso antes de llegar a ser anciano, ¿no? Pues sí. Aquí, por ejemplo, la salud espiritual. La salud espiritual básicamente tenemos la religión, tenemos el voluntariado, tenemos la integración social. Cuando la persona no adulta mayor, desde los 45 años, no se integra, entonces su espiritualidad, que no es la religión propiamente dicho, sino es la convivencia humana, podríamos llamarle. Eso es lo que llamamos. Claro, porque espiritualidad propiamente dicho es hacia dónde diriges tu espíritu, hacia dónde diriges tu energía, Exactamente. hacia dónde diriges tu corazón. Y si lo encierras en 4 paredes, no hay espiritualidad por más que estés orando. Exactamente. Necesitas dirigirte hacia las personas, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, la salud mental. Ahí está la cruz que les mencionaba yo hace un momento. Tiene como 20 centímetros de alto. El que está arriba a la izquierda se llama Alien. Ese únicamente me lo han resuelto 4 o 5 personas. Es muy complejo de resolver ese. Y obviamente ahí está escondido el código genético en esa figura del cerebro. ¿Sí? Y cómo se maneja el código genético. Ese es un ejercicio que les pongo, que quien sea capaz de leerlo, si las personas que lo están viendo, ojalá y lo puedan leer fácilmente,
para demostrar que justamente el cerebro no necesita tener las letras en orden, sino que lo puede interpretar. Con tal de que la primera y la última sí sean las correctas. Exactamente. O muchas veces suprimen las vocales. Hay muchos ejercicios de todo esto, ¿no? Son ejercicios mentales. Ahora háblanos de la felicidad antes de que se acabe el tiempo. La felicidad es... A ver, aquí qué hay. El yoga. El yoga es muy importante. A ver, vemos la siguiente lámina. Ahí tenemos la salud financiera, Ajá, que si la persona empieza a juntar dinero desde entonces. La salud legal, aquí se habla de todas estas cuestiones, el testamento y todo eso, las disposiciones finales, cómo quiero ser. Yo, por ejemplo, puse, y lo digo, de que a mí me gustaría que todas las personas que fueran a mi entierro no fueran de negro, fueran de blanco. ¿Por qué? Porque esa forma... O de colores, con su ropa más cómoda, ¿no? Sí, yo espero en Dios morirme con una sonrisa en los labios, ¿no? La mera verdad, pero quién sabe, ¿no? Después, acerca de la felicidad, es una tranquilidad en todos los sentidos, la mera verdad. Tuve la oportunidad de leer tu libro. Mi libro, La felicidad es cosa seria. La felicidad es cosa seria, con Gracias San Agustín. por leerlo. Y no, es que está fascinante, la mera verdad. Todos tus libros son preciosos. Y sobre todo la experiencia de San Agustín y todo esto, ¿no? Y realmente la felicidad, como tú lo expresas, y yo estoy consciente de ello y estoy seguro de ello, pues es de uno, es de mí adentro, de yo. Y si yo estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con Dios, pues esa es la felicidad. Hay muchos conceptos. Una que yo aprendí en la facultad era, la felicidad es hacer lo que a mí me gusta hacer y que me paguen por hacerlo. Por ejemplo, así cuando yo estaba estudiando la licenciatura, ¿no? Y todo se va dando en muchos de los sentidos. Yo incluso he llegado a pensar que la felicidad, y esto ha tenido mucha controversia, pero si me permites lo voy a decir, radica en el hecho de aprender a no perdonar. Y esto me lo han criticado mucho. A ver, ¿cómo es posible? Sí. Todo lo contrario a lo que uno piensa y a lo que uno cree. Por una sencilla razón. Si nosotros analizamos cuál es la causa del perdón, la ofensa. ¿Sí? Vamos, para que yo perdone a alguien, tengo que haber sido ofendido. Pero si yo aprendo a que nadie me ofenda, ahí es entonces no tengo por qué perdonar. Y esto de que yo aprenda a que nadie me ofenda, pues sí, vamos. Se necesita un autodominio y una autodependencia de altísima madurez, ¿no? Pero no se necesita que todo se te resbale, sino se necesita... Entender las cosas. ¿Cómo? Entender las cosas. Tener compasión por el otro que desde alguna herida está emitiendo algún intento de ofensa. Exactamente. Por ahí anda, vamos, no es tan fácil. Claro. Una vez que yo lo dije esto, me chiflaron, ¿no? Entonces ya se los expliqué, vamos, no los convencí porque no tengo todos los argumentos así en la mano para poder decirlo, para poder explicarlo, vamos, no es una filosofía, no es nada, es una idea que surgió y de repente yo digo, bueno, pues si yo voy y alguien me dice de cosas, pues simplemente no le hago caso, ¿no? Porque si yo le hago caso, entonces sí puede haber otro tipo de reacciones. Aquí se aplica esa situación de que a todo estímulo hay una respuesta. Es una razón biológica. Claro, pero también otra que somos seres relacionales y somos uno. Y desde el punto de vista cristiano incluso podemos decir somos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Y eso lo mencionas en tu libro. Claro, y convencidos de eso es muy difícil que no te importe el que el otro, que es tu hermano y que es parte de ese uno que forma contigo y con otros, que no te hiera su ofensa o su indiferencia o su rechazo. Necesariamente te afecta porque es alguien que amas, ¿no? Alguien que forma parte de ti en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo creo o que junto contigo en Cristo. Si viésemos esta situación, si alguien me ama, entonces no tiene por qué ofenderme. Pero sin embargo lo hace. Se puede dar. Y te puede doler. Sí. Necesariamente. Sí, exactamente. Claro. Vamos, por eso. Sí fue muy tajante, así la forma como lo dije. Sí. Porque sí tiene todas sus implicaciones reales, ¿no? De relación. Voy de acuerdo, pero yo más que nada lo que trato de hacer es justamente, no es que me importe un comino todas las cosas que suceden a mi alrededor, no es eso, sino tal vez tratar de entenderlas, tratar de saber el por qué aquella persona hizo lo que hizo. Por ahí anda. Para no tener que perdonar, para no tener que cargar con el rencor que más luego bien, tienes que purificar
justificar para desbonar, ¿no? Más bien es eso, ¿no? Sí, comprender para no tener que perdonar. Para no tener que cargar con esa situación. Con eso Y obviamente el rencor, la filosofía de el rencor, la ira y todos esos problemas también están convertidos en este programa, ¿no? Ya. Entonces, en la felicidad es todo un ejercicio, un entrenamiento práctico para aprender a ser felices en ese último tema. Exactamente. ¿Y quiénes te están ayudando a desarrollar cada uno de estos temas que tú planteas? Bueno, somos un equipo de trabajo. La Academia de Adulto Mayor, esto se presentó. Nos vamos a empezar a reunir para ya exponerles yo más puntos dentro de cada uno de estos. Y más que puntos, ya los documentos, el desarrollo. Que realmente en Internet se encuentra todo. Y ahí es donde nos estamos alimentando en muchos de los sentidos. ¿Y luego va a tener esto un valor curricular desde la academia? No lo sabemos, no. Nuestras academias son de investigación, únicamente. Nuestro objetivo es presentarle a la autoridad correspondiente el documento, y si esa autoridad correspondiente, estamos en íntimo contacto con el doctor Amieva, actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, y con el doctor Mid del Gobierno Federal, que son las personas encargadas de esto, y una vez que lo tengamos ya semi-esquematizado, podríamos decirlo, seguramente se le va a presentar para ya seguir desarrollándolo, y tal vez se pueda implementar según ya lo que disponga. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero ya el gobierno del Distrito Federal, tal vez en sus 127 escuelas que tiene en todo el Distrito Federal, quizás se empiece a aplicar. Y como las escuelas trabajan 2 horas a la semana, tanto por el tutor, podríamos decirlo, como por las mismas personas de la tercera edad, no es posible que vayan todos los días. Y es como se va dando la idea. Pero estas escuelas, ¿qué escuelas? ¿A qué te refieres? ¿Escuelas Así les llaman, escuelas de la tercera edad. Son 127 en el Gobierno del Distrito Federal, y están en casas, están en centros culturales, cosas por el estilo. No obstante que el curso es para personas de 40 años de edad hasta los 60 años, ¿se van a aprovechar estos espacios? Esperemos que sí. Esto ya lo dispondría en su caso la autoridad. Bueno, a mí se me antoja mucho más que sea impartido a padres de familia de chicos de secundaria. Estamos en esa situación. Estaría fabuloso, porque los educas a ellos en un contenido específico para ellos, pero que va a redundar en beneficio también de sus hijos. Sí, pero obviamente tenemos que tener la autorización de la autoridad. Claro, lo vas a presentar. Pues te agradezco mucho que nos hayas dado la primicia, Carlos. Tus datos han estado en pantalla, espero que muchas personas se pongan en comunicación. Seguramente la sociedad civil organizada tendrá mucho interés en conocer tu material, tu contenido, y a lo mejor antes que la autoridad pública lo reciba, ¿no?, como un ejercicio para compartir, seguramente que organizaciones no lucrativas querrán ya tenerlo para empezarlo a impartir a los papás de sus beneficiarios, en caso de colegios. Pues sí, sería interesante, sobre todo porque lo único que buscamos nosotros es el bienestar de los mexicanos y obviamente de México. Claro, Ese es, qué bien. Y prepararnos para ser adultos mayores desde los 40 años suena muy bien. Pues esperemos que sea. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que estés bien. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.